pero siempre hablaba el inglés. Y nosotros, los hijos, solo inglés. Yo puedo decir buenos días, gracias, como 5 palabras en galés. Cosas que nos dijeron en la casa, buenas noches, ya es hora de ir a la cama, siempre lo dijeron en galés, eso sí aprendimos, pero no puedo conversar, no puedo decir más que esas 5 palabras más o menos. Entonces, eso es un ejemplo de este proceso. Y mis bisabuelos solo galés hablaban. Entonces, en nuestro caso fue 4 generaciones para completar el desplazamiento del idioma. Y fue motivado por la migración, por el asunto económico. Mi abuelo dejó Gales porque no quería trabajar en las minas de carbón. Llegó a los Estados Unidos justamente cuando comenzó la depresión grande. Entonces no pudo encontrar trabajo. En fin, estaba trabajando en las minas en los Estados Unidos. Entonces, por eso ellos querían algo mejor para sus hijos. Entonces, hay que aprender bien inglés, hay que estudiar, hay que mejorarse. No queremos que seamos una familia de mineros para siempre. Entonces, estas motivaciones eran económicos y sociales, pero tenían sus aspectos lingüísticos también en el desplazamiento del idioma, de nuestra identidad, de nuestra herencia. Muy bien, entonces, ¿qué se puede hacer? Realmente hay 3 opciones. Uno es no hacer nada. Que solo deja que este proceso siga porque es natural, sigue las influencias económicas, sociales, políticas y así. No hagamos nada, dejar que se muera el idioma y que sea desplazado por el idioma dominante. Y eso es la tendencia en muchos casos. Algunas veces porque no se han dado cuenta de qué está pasando y al momento en que ya reconocen que ya no tenemos nuestro idioma, ya es muy tarde para hacer algo. Y no se ve ningún beneficio en tratar de arrestar este proceso de desplazamiento. ¿Para qué? El idioma no sirve para mucho, no tiene mucho valor, no tiene prestigio. ¿Para qué vamos a mantener este idioma y esa identidad despreciada que no tiene mucho valor, que no tiene uso, que no es útil? Entonces vamos a mejorarnos adoptándonos a la cultura dominante y al idioma dominante. Otra opción que está completamente al contrario es luchar para el mantenimiento del monolingüismo en el idioma amenazado, evitar todo uso del idioma dominante. Entonces, algunas comunidades tratan, aunque no siempre con mucho éxito, de decir, vamos a mantenernos monolingües, no vamos a adoptar nada del idioma dominante, aunque ahí están los dominantes hablando su idioma, no lo vamos a escuchar, no vamos a aceptar. Vamos a mantenernos monolingües en nuestro idioma, hacer todo lo posible para no dejar que los de afuera entran y corrompen a nuestra cultura y nuestro idioma. Entonces, eso es el opuesto de la opción de no hacer nada, de aceptar la invasión y el desplazamiento. Y ninguno de los 2 tienen mucho éxito. Generalmente, lo malo del primero de no hacer nada es que se pierde el idioma, se va y no hay usos, ¿no? Hay desplazamiento, a veces hay hasta la muerte del idioma porque ya no hay usuarios, no hay usos. En comunidades pequeñas puede ser que se desaparece por completo, porque si solo esa comunidad habla el idioma, entonces no hay un remanente que mantiene
el uso del idioma. En idiomas más grandes y dispersos puede ser que se va reduciendo la población de hablantes porque esta comunidad ya ha cambiado al idioma dominante, pero esta comunidad todavía sí lo mantiene, pero ya poco a poco se van reduciendo las comunidades, hasta que al final el idioma, se puede decir que el idioma está extinto, que ya se ha muerto. Y el otro, luchar para el mantenimiento, esta clase de aislamiento, de que no vamos a comunicarnos, no vamos a dejar que nuestros niños tienen contacto con los que hablan el idioma dominante, no lo vamos a aceptar. Si un grupo está completamente aislado en la selva, sin contactos, donde es muy difícil que alguien llegue para comunicarse con ellos, tal vez se puede mantenerlo, pero es difícil mantener esta política porque hay teléfonos celulares, hay transmisiones de radio, hay televisión, hay internet. Entonces, ¿cómo mantenemos que nuestros niños no escuchan nada del idioma, que no aceptan ni aún educación en el idioma dominante? Y ¿cómo vamos a mantenernos así en completa aislación del resto del mundo? Es casi imposible hoy en día hacerlo. Entonces, llegamos a la tercera opción, que es lo que estamos promoviendo en el modelo de uso sostenible, de buscar un multilingüismo estable. Y esto viene, como hemos dicho, de la ideología de que los idiomas son recursos comunicativos, recursos sociales, recursos culturales. Y si uno puede participar en varias culturas, con varios idiomas, uno es más rico que una persona que solo tiene un idioma. Entonces, nosotros los norteamericanos monolingües somos pobres. Muchas veces todos piensan que somos ricos, pero somos pobres porque solo tenemos un idioma a nuestra disposición. Y se ve eso en las relaciones que tenemos con el resto del mundo, que no es difícil para los norteamericanos entender que aún existen otras culturas, otros valores, porque estamos tan aislados dentro de nuestro monolingüismo. Entonces, la perspectiva de que una persona puede participar en dos culturas, participar en dos mundos simultáneamente y no perder uno ni ser dominado por el otro, es una perspectiva que enriquece a la comunidad y que la empodera porque les da los recursos para participar así plenamente con los que inevitablemente están ahí en contacto. Van a tener contacto con estos otros grupos, hay que entenderlos, hay que poder navegar ese contacto en una manera que permite el uso estable, el multilingüismo estable, en que los dos o más idiomas tienen sus espacios, tienen sus funciones definidas que se pueden usar y mantener. Entonces, no es igual al monolingüismo del pasado. Este caso, es decir, un grupo monolingüe en el pasado tiene que ser bilingüe o multilingüe en el entorno actual. Es imposible mantener ese monolingüismo del pasado. Pero esto no quiere decir que tienen que abandonar su idioma tradicional o el idioma de su herencia y de su identidad. Pero esto sí preserva un espacio social para el idioma de menos prestigio. Que si hay cierto prestigio, hay valor en este idioma. Entonces, mantenerlo
buscar un espacio seguro y mantener ese espacio, esas funciones para el idioma no dominante. Ayuda a preservarlo, ayuda a mantener la identidad y ayudar en todas las caras de pobreza que hemos mencionado, de que sí hay identidad que podemos mantener, que es una riqueza, no es una pobreza. Puede haber aspiración, porque si hay esperanza, podemos hacer algo para mejorar nuestra situación en lo espiritual, en lo material, porque podemos participar en los mercados, en el económico más amplio, en la economía más amplia, y así hay beneficios de mantener este tipo de multilingüismo estable. Entonces, eso es la meta para las comunidades, o mejor dicho, el reto para las comunidades minoritarias, las comunidades que hablan idiomas no dominantes, de buscar la manera de identificar los campos de conocimiento cruciales para la vida, para mantener la identidad, de buscar estos espacios, elaborarlos, desarrollarlos, mantenerlos y trabajar en eso. Esas son decisiones de estatus, según el modelo de planificación lingüística. Elaborarlos son actividades de planificación de corpus, de cómo vamos a mantener eso, cuáles son las palabras, qué es la terminología que debemos mantener, cuáles son los términos que se han perdido, que solo los ancianos lo saben, cómo vamos a rescatarlos y reintroducirlos, cómo vamos a enseñarlos a los jóvenes, a los niños, y allí entra la planificación de la adquisición. Entonces, todo ese del modelo de la planificación lingüística tiene mucho que ver con este proceso, pero según nuestro modelo, es en las manos de la comunidad y no de los de afuera que están tomando decisiones. Entonces, un problema para cuando surgió o cuando los lingüistas reconocieron este problema del desplazamiento, ya estaban muchas comunidades en un lugar muy avanzado en este proceso de desplazamiento. Ya estaban algunas comunidades que se habían perdido su idioma tradicional, y otros donde ya estaban en el proceso de desplazamiento. Entonces, los lingüistas, más o menos en el año 1991, comenzaron a darse cuenta de que esto es un problema. Nuestra ciencia, nuestra disciplina podría ayudar. Necesitamos una manera de evaluar dónde está un idioma en este proceso. ¿Está vital, tiene muchos usos, usuarios, o está desplazándose? ¿Y cuáles son los marcadores del desplazamiento? ¿Cómo sabemos si es muy débil o no tan débil, si está muy avanzado el proceso? Entonces, hay varios que elaboraron sistemas de evaluación. Uno de los más antiguos y no muy útiles fue lo que usó el Etholon, que solo dijo que un idioma está vivo, o un idioma se habla como segundo idioma solamente, y ahí había muy pocos. El latín, más que todo idiomas litúrgicos, el siriaco, el slavónico, no sé cómo traducirlo, el slavónico antiguo litúrgico que se usa en la iglesia ortodoxa. Entonces, estos idiomas litúrgicos que solo se usan para una función, que es el culto, la adoración, los servicios religiosos. Entonces,
eso fue segunda categoría de etnólogo casi extinto, la tercera categoría, es decir, que hay muy pocos hablantes y de toda una población que con la identidad hay muy pocos hablantes. Y finalmente extinto o muerto. Entonces el etnólogo solo tenía estos 4. Entonces, todos los idiomas que no eran idiomas segundos, solamente casi extinto o extinto, solo los llamábamos vivos, idiomas vivos. Y cuando ustedes leyeron la descripción, pueden ver que todavía existe esa categorización de que en este país hay 160 idiomas vivos de ellos, etc. Entonces, esa categoría eran útiles por un tiempo, pero no eran suficientes para analizar el estado de desplazamiento. En 1991, Fishman, el famoso sociolingüista, el fundador de la ciencia casi, de la disciplina, mi error. Yo tuve el honor de conocerlo, de hablar con él varias veces. Y él elaboró un sistema que él llamó GITS, que es la escala graduada de interrupción intergeneracional. Sí, de interrupción intergeneracional. Entonces, Graded Intergenerational Disruptions. Entonces, es escala graduada de interrupción intergeneracional. Entonces, él elaboró esta escala porque él era judío, un judío muy ortodoxo, y tenía mucho interés en preservar el idioma yiddish, que es una combinación de hebreo y varios idiomas europeanos. Tiene rasgos de alemán, rasgos de idiomas slávicos y así. Yiddish fue el idioma de uso diario de muchos de los judíos de Europa. Entonces, él vino de esa descendencia y él fue un campeón, un promotor del mantenimiento del Yiddish. Vivió en Nueva York en una comunidad de hablantes del idioma. Y bueno, él nació en Filadelfia, donde nací yo, donde vivía yo. Y él dijo que cada noche cuando llegaron a la cena, su papá preguntó a cada miembro de la familia, ¿qué has hecho hoy para preservar el idioma? Entonces él creció con ese valor de preservar su idioma. Entonces él entró así en el estudio de la sociología, fue sociólogo, y él tenía esa motivación de preservar el idioma, ese idioma en específicamente, pero también comenzó a mirar que hay muchos otros idiomas en la misma situación, que están bajo la presión de idiomas dominantes, comunidades en contacto con grupos dominantes. ¿Qué podemos hacer para ayudar a estas comunidades? Entonces, él elaboró esta escala en 1991 y fue más que todo dirigido a los idiomas amenazados, los idiomas que ya estaban en el proceso de desplazamiento. Fue una escala de 8 niveles y el nivel más bajo, el nivel más débil, hablaba de idiomas donde solo habían hablantes muy ancianos, muy pocos hablantes, y los bisabuelos, bisbisabuelos, que eran los últimos hablantes del idioma. Cuando comenzó con esta escala, él ni pensó que se podía hacer algo para un idioma que ya estaba extinto, que no tenía hablantes. Para él, el nivel mínimo en que había esperanza o una posibilidad de buscar un remedio eran los idiomas que todavía tenían
por lo menos uno, dos o tres ancianitos que hablaban o por lo menos recordaban el idioma y ellos podían servir como la señal para la restauración del idioma, para aumentar las funciones, para así desarrollar el idioma y rescatarlo de la extinción. Entonces, esa escala, por ser de él, que era famoso, y que tuvo mucha aceptación, y llegó a ser más o menos la norma para todos, que siempre cuando hablamos de la mentalidad lo medimos en términos de esta escala, que es un GIDS 1, un GIDS 6, un GIDS 8. Y todos sabían qué querían decir esos números, esos niveles. Habían otros que hicieron intentos. También en 1991, una colega del ILB, del CIL, trabajando en Papua Nueva Guinea, ella dijo: todos los que están estudiando el desplazamiento de idiomas trabajan o en los Estados Unidos o en Australia. Aquí en Papua Nueva Guinea la situación es muy diferente, hay otros factores que ellos no están tomando en cuenta. Entonces voy a elaborar mi propia escala, mi propia herramienta para evaluar la vitalidad de los idiomas de Papua Nueva Guinea. Y ella fue la encargada de las encuestas sociolingüísticas en Papua Nueva Guinea. Entonces se usó mucho este instrumento en Papua Nueva Guinea. Ella la ha aplicado también en otros lugares del Pacífico que son similares en ciertos aspectos a Papua Nueva Guinea, pero no es una herramienta que se puede usar para todo el mundo, porque no todos los idiomas, no todos los entornos son iguales, y algunos de los factores que ella identifica no pueden aplicarse y así. Pero fue otro intento de buscar una manera de evaluar la vitalidad de los idiomas. Llegando al año 2003, este problema de desplazamiento de idiomas había llegado a la atención internacional, y la UNESCO llamó a varios expertos, un panel de expertos, lingüistas, antropólogos, que llegaron a París, trabajaron para elaborar una escala que se podía aplicar en todo el mundo. Y según mi punto de vista, este marco teórico de UNESCO en aquel entonces sigue más o menos siendo el estado del arte. Es el sistema más riguroso, que teóricamente está mejor elaborado que cualquier otro, incluyendo el mío. Y es muy completo, es basado en un buen entendimiento de lo que sabemos de la teoría, la dinámica del desplazamiento, pero el problema es, por todo eso, es muy complicado, es muy pesado, requiere un experto para aplicarlo, para usarlo. Entonces, todavía sigue un poco en uso, pero como unos 5 o 6 años después de su introducción, solo se había aplicado a unos 300 idiomas, porque lleva mucho tiempo, tiene que ser un sociolingüista que lo hace, alguien que puede hacer toda la investigación de cuánta documentación existe, todos los datos demográficos, etc. Entonces requiere mucha investigación, mucho conocimiento de la situación, y es un poco difícil así implementarlo. Entonces, eso es lo mejor teóricamente, pero es lo más impráctico en cuanto a su aplicación y su uso.
si uno puede hacerlo, si tiene los fondos para ir a un lugar y invertir el tiempo y buscar todos los recursos, sería magnífico, pero muy pocos pueden hacerlo. No hay fondos, no hay recursos. Los investigadores no tienen el tiempo para hacer esta clase de investigación. En 2006, Grenoble, que fue uno de las expertas que trabajó con el marco de UNESCO, con su coautor Whaley, ellos también elaboraron una escala que es un poco más simple, más sencillo, pero no ha tenido mucha promoción ni mucho uso. Ellos publicaron un libro sobre los idiomas amenazados y ahí está la escala, pero que yo sé no hay muchos que han adoptado su escala. En 2007, Miguel Kraus, un lingüista que trabajó en Alaska con los idiomas minoritarios del noroeste de Norteamérica y aún hasta Rusia. Él también, en 1991 fue él que hizo una llamada a los lingüistas que tenemos que hacer algo sobre el desplazamiento de idiomas. Entonces, él fue reconocido como un campeón de este movimiento y hasta 2007 él elaboró su propia escala de 10 niveles, más que todo basada en las edades de los hablantes. Entonces, él dijo, según lo que yo he visto, es la generación, la edad de los hablantes que es lo más importante. Si los únicos hablantes son abuelos, eso quiere decir que no es muy vital. Si hay padres de familia, es mejor. Si hay niños, entonces él elaboró una escala basada casi completamente en las edades de los hablantes. Y después venimos a lo nuestro, que es el EGIDS, que cuando estaba trabajando con el etnologue, con mi colega Gary Simons, el coautor del texto, y estamos pensando, bueno, ¿cómo podemos ayudar a este movimiento y servir a los que están trabajando con idiomas amenazados por medio del etnologue? Entonces miramos a las escalas disponibles y dijeron, bueno, lo mejor sería usarlo de UNESCO, pero cuando uno está mirando todo el mundo, más de 7,000 idiomas, ¿cómo vamos a recopilar los datos necesarios para aplicar el marco de UNESCO? Y miramos a lo de Fishman, que fue el clásico, el cimiento de todo, y dijimos, bueno, está bien eso, pero no incluye varias distinciones que ya sabemos son importantes y no incluye los idiomas extintos, no tiene espacio para eso. Entonces lo que hicimos es tomamos su escala y lo ampliamos. Entonces nuestra escala es la escala graduada ampliada de interrupción intergeneracional. Entonces, es más o menos la misma escala de Fishman, pero ya agregamos niveles, dividimos algunos niveles, agregamos un nivel encima para los idiomas internacionales, dividimos el nivel de uso vigoroso, reconociendo ciertas distinciones, dividimos según las edades de los hablantes mayores en los niveles bajos e incluimos un nivel para los idiomas extintos. Entonces, es más o menos la misma escala de Fishman, pero amplificada y con estas distinciones nuevas que él no hizo. Lo mandamos a Fishman pensando que él va a reaccionar mal, que alguien está
haciendo algo con su escala, pero él estaba re contento con lo que hicimos y nos animamos que seguimos usándolo y mejorándolo. Entonces eso fue muy bueno para nosotros porque no queremos ofenderlo, pero sí queremos tener algo útil para el ethnolog. Entonces lo introdujimos al ethnolog, bueno, lo sacamos a publicar en 2010. La próxima edición del ethnolog fue en 2012. Entonces, durante esos 2 años estamos recopilando datos, usando los datos que ya teníamos para asignar una evaluación en el ethnolog para cada idioma identificado en el ethnolog. Entonces, en 2012 salió el ethnolog que por la primera vez dio una evaluación de vitalidad de todos los idiomas del mundo. Esto, bueno, esperamos mucha controversia, críticas de que no es adecuada, que de esto, de otro. Pero lo que nos ha sorprendido es que ha tenido bastante aceptación. Siempre hay críticas entre los científicos, pero estos nos ayudan a pensar así, tal vez debemos cambiarlo un poco o ajustarlo. Una de las críticas más fuertes fue que siempre hablamos de hablantes de un idioma, la edad de los hablantes y los que usan idiomas de señas. Nos dijeron, no hay hablantes de nuestros idiomas, mejor decir usuarios. Y hablamos del uso oral de un idioma y ellos dijeron, no hay ningún idioma de señas que se usa oralmente. Entonces, no hay problema con la escala, pero su manera de hablar, su uso de la terminología no incluye los idiomas de señas. Entonces hicimos algunos cambios, algunos ajustes para hablar mejor, para incorporar la posibilidad de evaluar los idiomas de señas. Entonces, en vez de decir uso oral, usamos el término uso cara a cara. Es decir, que las personas están presentes hablando, conversando el uno con el otro. Y no hablar de hablantes, sino de usuarios. Cosas así mínimas. Entonces, eso fue la crítica tal vez más fuerte y hicimos los ajustes. Entonces, en el ethnolog, en la introducción al ethnolog, hay una descripción corregida, la descripción actual del estado de la escala. Lo que publicamos en 2010 fue el principio. Ahí puede ir a ver cómo fue cuando lo inventamos, pero en el ethnolog existe la descripción más actualizada. Entonces, este sistema, esta escala, ha sido bastante aceptación hasta el punto de que aún UNESCO, ellos mantienen un atlas, un libro de mapas de los idiomas amenazados y estaban usando su propio marco teórico para indicar el estado de desplazamiento. Y en la última edición yo creo que ellos agregaron la escala IGITS también, porque pueden demostrar una escala para todos los idiomas usando el IGITS, mientras con su propio marco sobre 300, y tal vez ya 400 idiomas tienen una evaluación con ese instrumento. Entonces, esto fue la semilla del modelo. No habíamos pensado en un modelo de actividades o cómo trabajar con comunidades. Nuestro propósito fue elaborar esta escala para poder informar a la comunidad sociolingüística sobre el estado de los idiomas. Pero de ahí salió todo lo que es ahora el modelo de uso sostenible. Para
Para darles la idea de cómo funcionan estas escalas, vamos a ver las características de la escala de Fishman, que es la base. Fishman dijo que el desplazamiento de un idioma finalizando en su extinción sucede por la pérdida de funciones del idioma en la sociedad. El desarrollo lingüístico sucede por la restauración o adición de funciones. Entonces, para Fishman y para muchos que están metidos en estas actividades, el número de usuarios sí es importante, pero no importa si son pocos o muchos, es el uso del idioma. Si hay una comunidad de 50 personas que tienen un idioma, ellos sí tienen ciertas desventajas porque no tienen el poder de sus números para abogar, para luchar para su idioma. Pero un idioma puede ser muy vital aún en un grupo pequeñito así, si tiene muchas funciones. Entonces, el concepto central de esta escala y que hemos prestado también es son las funciones, que son lo más crucial cuando estamos evaluando el estado de un idioma. ¿Para qué se usa este idioma? ¿Cuánto se usa? Se usa diario, se usa por todos, se usa para todas las actividades o por pocas actividades, y cuántos campos de conocimiento están asociados con este idioma. Entonces, la escala de Fishman tenía 8 niveles y bajar en la escala representa el desplazamiento, pero eso se indica por un número más alto, porque es una escala que mide el nivel de disrupción o de interrupción. Es como las escalas que usan para los terremotos y temblores, que lo más grande el número, el más fuerte el temblor. En esta escala también el más grande que sea el número en la escala, la más disrupción o interrupción de transmisión del idioma de una generación a otra. Entonces, eso a veces nos causa problemas, porque cuando decimos que algo está más alto en la escala, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene un número menos o que tiene un número más grande? Entonces, siempre trato de hablar de un idioma que es más fuerte o más débil. Porque si yo digo que es más alto, algunos dicen, es muy fuerte, es más alto, está cerca de parte de arriba, pero realmente es un número alto, entonces es más débil. Entonces, eso hay que recordar cuando estamos hablando de la escala. Entonces, lo que hicimos cuando extendimos o amplificamos la escala fue intercalar niveles en la escala para darle más precisión. Y en los días que vienen, esta semana, mañana y pasado, vamos a mirar cada uno de estos niveles dándoles una explicación. Y la lectura de esta semana es el capítulo donde todo esto se explica también. La lectura está ahí en la plataforma el día de hoy, es el capítulo sobre esto, y eso es la única lectura para toda la semana, es todo el capítulo, pero no hay otras lecturas para mañana o pasado, por lo menos en el texto. Hay también lecturas en la guía. Ese capítulo debe leerlo por completo y de ahí contestar las preguntas, porque las preguntas tratan de todo el capítulo. Entonces, como dije, necesitamos una escala que se podía aplicar a todos los idiomas, grandes y pequeños, desarrollados y amenazados en cualquier región del mundo. Entonces, usando la GIDS como un punto de partida, la ampliamos y tratamos de mantener una alineación
estrecha con los niveles de Fishman. Entonces, van a ver cuando miran a la escala que aunque intercalamos un nivel, tenemos, por ejemplo, el nivel 6 de Fishman, en vez de cambiarlo en 6 y 7, metimos 6A, 6B, lo dividimos en 2 y así. Los que ya conocen la escala de Fishman pueden decir, esto es otra clase de 6. Es una división del nivel 6. Y así mantenemos alineación con los conceptos que Fishman elaboró. Que es tan conocido, tan aceptado, no queremos confundir. Así, todos tendrían que ser, bueno, es 6 de Fishman, pero 7 de Lewis y Simons. Entonces eso hubiera sido muy un problema para su aceptación. Entonces, aquí están los 13 niveles de la IGILS. Agregamos el nivel encima, el nivel más fuerte, el nivel 0 de internacional. Y vamos a hablar más de esto mañana, pero no vamos a tratarlo muy a fondo porque en este curso no estamos pensando mucho en el desarrollo lingüístico de idiomas internacionales. Ya están desarrollados bastante. Solo debemos reconocer que existen. Y estos idiomas son más o menos los que se reconoce la ONU, las Naciones Unidas, que son 6 idiomas de uso en todas las actividades internacionales: inglés, español, francés, chino, árabe, ruso. Entonces, ellos son los idiomas internacionales. Si uno va a una conferencia de la ONU, allí van a dar interpretación en uno de estos idiomas. Uno tiene que usar uno de estos idiomas para hacer sus presentaciones. Y estos son los idiomas de la diplomacia, de las relaciones internacionales. Entonces, los otros niveles de nacional, provincial, amplia comunicación, educacional, desarrollando, todos ellos concuerdan exactamente con los niveles de Fishman, aunque aplicamos otros nombres, otras etiquetas a estos niveles. Y a veces los hemos explicado un poco más precisamente. Y de ahí llegamos al nivel 6, que fue un solo nivel para Fishman, pero nosotros miramos que se necesitaba una división de los idiomas que están seguramente vigorosos en uso diario, pero también habían casos donde no era tan claro que todos estaban usando el idioma, pero no se podía decir todavía que el idioma estaba ya desplazándose. Entonces hicimos esa división. Y de ahí vamos cada nivel a un nivel más débil. En el nivel 8 también por la precisión lo dividimos. Y 8 fue el último nivel de Fishman. Entonces agregamos el nivel 9, que son los idiomas inactivos, que no tienen hablantes muy capaces, no tienen muchos usos, pero sí se mantienen para la identidad. Y de allí llegamos a los distintos. Y como vamos a ver cuando tratamos a estos niveles más en fondo, de que hay ciertos casos donde tal vez se puede dividir aún más a estos niveles. Y vamos a hablar un poco de eso el día de mañana y el miércoles. Entonces, algunos conceptos fundamentales. Y estos son conceptos que se aplican a la IGILS, no necesariamente al GILS de Fishman,
que yo he leído en sus publicaciones y lo que él escribió, él no fue tan enfocado en algunos de estos conceptos. Pero nosotros, para poder aplicar la escala, para poder tomar decisiones sobre el estado de cada idioma, tuvimos que identificar ciertos principios o ciertas normas para el uso de la escala. Uno es que la escala es una jerarquía. Y esto de decir que no se puede identificar un idioma a un nivel más fuerte si no tiene las características de los niveles inferiores. Entonces, por ejemplo, encontramos que cuando preguntamos a personas en qué nivel está su idioma, ellos dirán, bueno, se usa en la escuela, hay 2 horas semanales de instrucción en la escuela, entonces tiene que ser nivel 4, educacional. Pero después les preguntamos, bueno, ¿quiénes hablan el idioma? Bueno, solo los abuelos hablan el idioma, pero lo estamos enseñando a los niños. Pues eso quiere decir que no está ni aún en nivel 6, sino que está a un nivel más débil de la escala. Entonces, si no tiene todas las generaciones usando el idioma para la vida diaria, para casi todas las funciones que son relevantes en la comunidad, es decir, si no está en nivel 6A, no se puede decir que está en nivel 5, ni 4, ni 3. Y así, la escala es una jerarquía. Si no llena los requisitos de un nivel más débil, no podemos ponerlo en un nivel más alto, aunque sí demuestra algunas características de este nivel. Sí. Por ejemplo, ¿cómo sería en el caso si no se está enseñando en la escuela, porque en la escuela se enseña el idioma oficial, pero en la comunidad ellos hablan todo el tiempo su idioma? Bueno, esto vamos a ver mañana, eso sería más o menos, según lo me has dicho, nivel 6A o tal vez 5. Y hay que investigar el uso del idioma, las funciones que lleva y así ponerlo en un nivel. Y como pueden ver en el nivel 6A, el nivel 6A, donde hicimos la división, es el punto de equilibrio entre el desplazamiento y el desarrollo. Si un idioma está en 6A, su uso es vigoroso. Todos en la comunidad hablan el idioma, lo usan diario para casi todas las funciones. Es un idioma fuerte. Su uso es oral, más que todo, cara a cara. Y así, moviendo de ahí para arriba en la escala, pueden ver que cada nivel es más fuerte, más desarrollado. Moviendo desde la 6A a los niveles más bajos, puede ver que cada nivel es menos fuerte, menos vitalidad, y es el proceso o en proceso de desplazamiento. Entonces, eso es el fulcro entre el mantenimiento y el desplazamiento. Profesor, y en el caso de que, por ejemplo, está en el nivel vigoroso, sea más fácil para presentar un proyecto y poder, en la búsqueda de esto del multilingüismo estable? Generalmente, si están en 6A, más o menos existe el multilingüismo estable. Hay que evaluar el uso de los otros idiomas también para ver dónde ellos están y cómo están compartidos las funciones, los campos de conocimiento y así. Pero generalmente 6A es un nivel de uso en que existe estabilidad. Y vamos a hablar más de sostenibilidad y estabilidad la semana que viene. Porque en esta escala hay 13 niveles, pero solo hay 4 niveles que realmente son estables, sostenibles.
Entonces eso es como poco a poco cuando comenzamos a usar la escala nos dimos cuenta de, bueno, hay ciertos niveles que son más sostenibles que otros. Entonces vamos a hablar de eso la semana que viene. Muy bien, entonces es una jerarquía. El nivel 6A es el punto de equilibrio y como ya mencioné, algunos niveles son sostenibles, los demás son inestables. Y entonces, estos niveles sostenibles de uso son los que deben ser las metas de programas de desarrollo. Es parte de la toma de decisiones de la comunidad, de elegir cuál de los niveles sostenibles será nuestra meta para el desarrollo. Y no quiero entrar mucho en esto porque vamos a tratarlo profundamente en la semana. Muy bien, lo que pasó es cuando habíamos aplicado la escala a todos los idiomas identificados en el Etholon, encontramos, bueno, ya podemos hacer perfiles del estado de los idiomas. Entonces, esto viene del Etholon de 2015, que ya es 5 ediciones atrás, pero indica la posición de los idiomas, todos los idiomas del mundo en la escala. Entonces pueden ver que hay un poco más de 500 idiomas que están en los niveles más fuertes, de 0 a 4. Hay más o menos 1.500 en el proceso de desarrollo, donde está introduciendo la alfabetización, que 2.400 más o menos están en ese nivel vigoroso de estabilidad de uso oral. Hay como 1.600 tal vez que están ya en algún nivel de desplazamiento. Y hay como 900 más o menos que están ya en problemas serios o extintos ya. O bueno, solo va a 9, no incluye los 10. Entonces estos son idiomas que ya están para perder sus usos comunes y solo ser símbolos de identidad. Entonces, eso fue muy útil porque había muchos lingüistas que estaban diciendo estadísticas, dando predicciones de la muerte de 90% de los idiomas en el próximo siglo y cosas así. Pero eso casi todo basado en impresiones personales según su propia experiencia, donde estaban trabajando. Por ejemplo, Krauss, él dijo predicciones, profecías muy tristes de las posibilidades de los idiomas, pero basado en su experiencia en Norteamérica. Y a base de entrevistas con otros trabajando en América del Sur, en Australia, en otros lugares donde había mucho del desplazamiento, donde se notaba el desplazamiento muy obviamente, y así estas personas eran muy pesimistas porque todos los idiomas que ellos conocían tenían problemas de desplazamiento. Pero con estos datos podríamos decir, bueno, no es tan malo como parece, no es tan triste como puede ser. Aunque sí hay bastantes, casi un tercio de los idiomas del mundo están en problemas, están en peligro. Pero no es al nivel de que ellos están prediciendo. Entonces, estos son los datos globales. También pudimos ver regiones del mundo y ver que los perfiles son muy distintos según la región.
Estos son las divisiones del mundo que hace el étnodo. Hay 5 regiones que el étnodo reconoce. Pueden ver que las Américas hay problemas serios, hay muchos idiomas en la columna roja, en columna amarilla. Puede ver también el Pacífico, no es tan malo, pero ahí está Australia, que aumenta el número de idiomas amenazados. Pero mire a Europa, aún en Europa hay una cantidad, no son muchos idiomas, Europa solo tiene como 250 idiomas en total, pero de ellos hay un porcentaje. Hay muchos muy desarrollados a la izquierda, pero también hay idiomas que están en peligro. Pero mire a África, donde hay muchos idiomas que están vigorosos y muy pocos que están muy amenazados, pero también pocos muy desarrollados. Entonces hay unos pocos idiomas oficiales usados en los gobiernos reconocidos como idiomas de educación. Hay una cantidad de idiomas que están desarrollando, es decir, introduciendo la alfabetización, pero casi todo, la mayoría están en uso vigoroso cara a cara en las comunidades. Y Asia también, un perfil más fuerte, especialmente en cuanto al el uso oral. El Pacífico, si uno quita Australia y lo trata como otra región, entonces mejora mucho el perfil. Entonces, hay muy pocos en el Pacífico que están muy amenazados, excepto en Australia. Los idiomas aborígenes de Australia están casi todos ya muy amenazados. Entonces, eso ha sido una herramienta muy útil para evaluar la situación de los idiomas. Y se puede aplicar a un país, se puede aplicar a una región dentro de un país para ver qué es el estado qué es la ecología de los idiomas en estos lugares, en estas comunidades. Entonces, un resumen, vamos a terminar temprano, pero un resumen. El contacto entre grupos que hablan idiomas distintos puede resultar en la pérdida de usos o usuarios de uno de los idiomas. No tiene que resultar así, pero eso es muchas veces uno de los efectos del contacto. Si no hay contacto, alguien ha dicho que el bilingüismo es necesario para el desplazamiento de idiomas, pero no es suficiente. Entonces, aunque sí hay bilingüismo, hay personas hablando varios idiomas en la misma comunidad, esto no implica que tiene que haber desplazamiento de un idioma. Es decir, que puede haber multilingüismo estable. Y eso es lo que buscamos, este compartimiento de los espacios sociales y comunicativos para los idiomas que están presentes. Pero es el contacto que sí es necesario. Si no hay contacto, uno mantiene su idioma, su monolingüismo se puede mantener. Pero el contacto está aumentando por la globalización, por la comunicación. Es inevitable que va a haber contacto entre los grupos y tenemos que reconocerlo. Casi todos los modelos de trabajar con comunidades en la traducción se elaboraron antes de que había mucho contacto. Cuando llegó el SIL aquí a Perú hace décadas, uno tenía que ir a la selva y fue la única persona que llegaba allí. No ha habido mucho contacto. Los grupos vivieron muy retirados, muy
aislados, no hablaban el español, eran monolingües. Entonces nuestros modelos de trabajar estaban elaborados con la presunción de un monolingüismo. Ahora con los cambios en el entorno internacional, nacional, no podemos suponer que vamos a encontrar una comunidad completamente monolingüe. Vamos a encontrar personas monolingües, abuelos monolingües, pero padres de familia, jóvenes, niños, más y más van a ser personas bilingües o multilingües, y eso es un hecho que tenemos que reconocer, que no estamos trabajando con un grupo monolingüe que no ha tenido contacto, que no quiere aprender otro idioma, que no tiene estos conflictos entre los valores de culturas, y así es un mundo distinto de lo que habíamos pensado. Bueno. Pero sí existen, ¿verdad? Todavía comunidades monolingües. O sea, son muy pocas. Sí, muy pocos. Es la excepción. Sí, yo sabía de una comunidad salvaje, no sé si creo que estoy usando mal el término, pero estaba aislada, queda cerca, pertenece a la India, es como una isla de la India, pero su fisonomía es como si fuesen africanos, de algo así, como si fuese de África, pero son totalmente agresivos y no desean tener contacto con nadie del exterior que no sea su propia comunidad. Nadie hasta el momento se ha podido acercar, se sabe de su existencia, pero nadie se ha podido acercar. Sí, pero esos son casos raros hoy en día. Creo que está hablando de las Islas Andamanes de la India, que están en medio del Pacífico, muy aislado de la India, y ellos no quieren que entren extranjeros. Muy pocos han podido entrar a tener contacto con ellos. Y el gobierno de la India los apoya. Entonces, ellos sí han podido aislarse, mantener ese aislamiento, pero es un caso muy raro. Pero generalmente un gobierno no quiere tener un lugar así, que no habla el idioma nacional, que son monolingües, no están integrados en la economía. Eso no sirve mucho a los gobiernos tener casos así. Entonces ellos, generalmente los gobiernos quieren integrar lo más posible a los grupos para que puedan participar, para que puedan sacarles sus impuestos, para contribuir a la economía, y así es el deseo, es la meta de los gobiernos, integrar estos grupos a la sociedad general y no mantenerlos aislados, independientes. Entonces, y casi todo el mundo quiere que les llegue la educación, pero la educación va a llegar en el idioma dominante generalmente. Entonces, son los hechos reales, son los hechos actuales que debemos tomar en cuenta, que no es el mundo como antes, cuando nosotros que venimos como desarrolladores de idiomas eran los únicos que podían entregarles educación, lo hicimos en su propio idioma, cosas así. Entonces, es la excepción. Entonces, con este contacto debemos pensar en cómo cambiamos nuestras metas, nuestros métodos. Muy bien. Adelante, Huancayo. Ya. Amador. Sí, Paul. Y compañeros. Soy Roberto. Roberto Rix, Paul, de Huancayo. Analizando el idioma, por ejemplo, del centro del No le país. escuchamos bien, hermanos. Espera un momento. Ya. Analizando el idioma del centro del Perú, por ejemplo, de la zona de Lima, Junín. Entonces, precisamente por Lima se ha hecho una ciudad cosmopolita, ¿no?
de diferentes partes del país, ¿no? Han venido personas que hablan sus idiomas. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? De que Lima tiene también su idioma, es el mismo Huancalimay, no de sus variantes, originario de esa zona. Entonces, como desconocen el Lima hablante o Huancala hablante, su idioma, entonces, ¿qué está pasando? De que en Lima no se está desarrollando el idioma Lima o el idioma Huancalimay, ¿no? Entonces, eso se debe pues a la influencia fuerte que ha habido de muchas provincias a Lima. Es más, ¿no? De que la política de gobierno le da más apoyo, por ejemplo, al idioma inca, el dialecto variante de Ayacucho. Entonces, los medios de publicación están saliendo. Entonces, ¿qué está pasando? Se desconoce y prácticamente se extingue en la zona de Lima su propio idioma que se habla aquí en Junín. Sí, Paul. Esa era mi participación y ver pues de qué manera nosotros también con Misión Huanca y otras organizaciones estamos sacando material, por ejemplo, en el aspecto etimológico de todos los nombres de Lima está en el idioma Huanca, ¿no? Entonces, el que entiende el idioma Huanca puede saber qué significa Lima, Callao, Chaclacayo, Ancón, Surco y todos esos puntos, ¿no? Entonces, se encuentra en esa pérdida en la parte de Lima, pero no en la parte de Junín. Gracias, Paul. Ok. Perdimos el principio de su participación, hermano. Entonces, no sé si entendemos bien todo lo que está diciendo. Pero lo que escuché, me parece que el problema es para los gobiernos es cómo manejar la diversidad lingüística. Cuando hay un grupo como los que se han denominado quechua, el gobierno más que todo quiere pensar que es un solo idioma. Tiene ciertas ventajas para el gobierno no tener que manejar muchas variedades de un idioma o reconocer todas las comunidades de habla, porque hay ciertos costos. Si van a sacar formularios o hacer actividades del gobierno en todas las variantes será muy difícil, muy costoso. Entonces, casi siempre la meta de un gobierno es reducir la diversidad, reconocer los grupos más grandes, esperar que los que pueden van a usar un variante de sus vecinos o que van a aprender lo necesario para participar en otro idioma relacionado, pero no necesariamente su propio. Entonces, siempre hay esta tensión entre las identidades locales, las variedades locales y lo que para el gobierno sería mejor tener un grupo grande y menos variantes que tienen que manejar y proveer servicios y todas las actividades de gobernación. Hay un movimiento que yo creo que ustedes lo conocen bien de educación multilingüe en el idioma del local, en el idioma no dominante. Y es una manera de confrontar este problema de que se elaboren materiales en el idioma local para uso en cada comunidad. Pero esto también requiere muchos recursos, requiere expertos, tiempo para desarrollar el currículo, para capacitar a los maestros y también problemas de planificación de adquisición, que muchas veces los maestros asignados a escuelas locales no hablan el idioma local. Entonces, siempre hay complicaciones en esto. Pero lo que vamos a ver en las semanas que vienen es que por eso hemos desarrollado este concepto de niveles sostenibles. Uno que es alfabetización sostenible, segundo la oralidad sostenible, y que hay maneras en que uno puede mantener su idioma y que no tiene que ser escrito, que la manera de sostenerlo
sea completamente oral y eso es una opción para las comunidades, especialmente comunidades más pequeñas que no tienen toda la representación que quisieran tener frente a una política que quiere reducir la diversidad. Entonces, no sé si eso contesta su pregunta o que si agrega su comentario, pero eso sí es los retos, los desafíos, no solamente para los gobiernos, sino para las comunidades también, de cuánto vamos a aceptar una variedad que no es nuestra para ciertas funciones. Y eso es lo que vamos a tratar. Entonces, la mejor meta es buscar un multilingüismo estable. Eso suena muy sencillo, muy claro, pero no es sencillo. Es un proceso bastante complicado y a veces no muy claro. ¿Qué es el multilingüismo estable? ¿Cómo vamos a establecerlo? ¿Cómo vamos a llegar a un consenso dentro de la comunidad de cuáles son las funciones que sí vamos a mantener en nuestro idioma? ¿Cuáles son las funciones que vamos a dejar pasar al otro idioma? Y un punto de partida es analizar la ecología lingüística usando las herramientas que provee el modelo. El IGIDS es lo que vamos a tratar esta semana. La semana que viene vamos a hablar de estos conceptos de sostenibilidad, de los niveles sostenibles. Y la semana después vamos a entrar en un análisis aún más detallado de las condiciones FAMED. Y vamos a explicar qué son. Van a leerlo en el texto y vamos a tratarlos aquí en la clase. Muy bien, no sé si hay otras preguntas o comentarios, o de aquí o de allá. Ok. Hermano Eduardo, creo que ustedes tienen algo que quieren comentar. Creo que se fue su audio. Bueno, si quieren mandar su aporte por correo electrónico, podemos tratarlo mañana al comenzar la clase. Que no podemos comunicarnos con ustedes hoy. Ahora por lo menos. ¿Otra pregunta, comentarios? Si no. Me causó curiosidad el comportamiento de las diferentes lenguas como en África, en Europa, a ver que estamos en países donde hay una gran identidad y donde hay un gran desarrollo, entonces las lenguas también están fortalecidas. Por ejemplo, en África o en el Pacífico, excluyendo también algunas zonas, entonces el comportamiento es completamente distinto y después hay una estabilidad en la lengua materna. No sé si alrededor de esto también han hecho análisis de cómo va esto de la mano con lo abierta que ha estado la comunidad a aceptar un desarrollo o cómo ha entrado, digamos, o sea, empoderado respecto al desarrollo económico de estas mismas comunidades, porque yo nunca he ido a África, no sé cómo se llama acá, pero lo que no es que hay muchas dificultades, muchas falencias, muchas carencias en muchas de esas comunidades. Pienso que tal vez
en esas zonas haya, digamos, un rechazo a muchos temas de globalización y de entrada de los modelos económicos que padecemos. Sí. Bueno, lo que cuando hicimos este análisis, estamos escribiendo una ponencia sobre el estado de los idiomas 20 años después de la declaración de Krauss que mencioné, de que 90% de los idiomas estaban para desaparecer. Entonces, ya con estos pudimos ver si es realmente así. Entonces, notamos estas diferencias en las pautas de las distribuciones y encontramos que, bueno, hay varias maneras de explicarlo. Uno viene de un lingüista africano que enseña en los Estados Unidos, y él ha hecho un análisis de las pautas de colonización. Y él notó que hay una diferencia en los resultados entre las colonias de Francia, las colonias de España, las colonias de Inglaterra. Entonces, mirando en África, se puede ver una diferencia grande en los resultados, la situación hoy en día entre los países del occidente, que eran más que todo colonias francesas, y las del este de África, que más que todo eran colonias de Inglaterra. Se puede notar una diferencia entre América del Sur y América del Norte, entre las colonias hispanas y las colonias inglesas. Y lo que él notó, él es de la República Democrática del Congo, que era una colonia de Francia, de belga realmente, pero él notó que los franceses tenían una política de acomodar a sus colonias, de integrarlos como ciudadanos de Francia. Y se nota aún hoy en día que cuando hay un problema en ex colonias de Francia, llega el ejército de Francia para ayudar, para solucionar el problema. Entonces, Francia aún hoy en día mantiene un sentido de que estas colonias, aunque ya son países independientes, que todavía son nuestros, que estas personas son franceses de cierta manera. Entonces, fue una política de desarrollo, les admitieron la educación, les ayudaron a aprender el francés sin perder sus propios idiomas. Entonces se puede notar en las ex colonias franceses que hay muchos bilingües que hablan francés, mantienen su idioma maternal. En las colonias de España fue de otro estilo, otra política, que las colonias eran más que todo para la explotación, que llegaron los españoles para extraer el oro, para extraer el tesoro, que los que estaban allí no eran ni aún personas, eran para esclavizar, para llevar, para servir, que no eran ciudadanos, que no merecían la educación. Con raras excepciones, habían algunos sacerdotes misioneros que llegaron con una política de respeto. En Guatemala hay una región que se llama, dos provincias ahora que se llaman las Verapaces, porque ahí los sacerdotes católicos llegaron no con espadas, sino en paz para educar, para ayudar a las personas. Pero el resto del país, la política fue de extraer el tesoro, exportarlo a España. No se esperaba que iban a mantenerse y
vivir ahí los españoles, muy pocos se quedaron, se casaron con nativos, pero aún hoy en día hay una gran diferencia entre los criollos, mestizos, ladinos y los indígenas. Una persona es difícil cruzar de ser indígena a ser mestizo. Lleva generaciones y muchos cambios, incluyendo la pérdida de su idioma y su cultura. Entonces, esa diferencia de política ha tenido un resultado muy fuerte en los resultados de mantenimiento y desplazamiento. Los ingleses un poco entre los dos extremos. Ellos llegaron y se quedaron. Llegaron para radicarse en las colonias. No trataban muy bien a los indígenas o las personas ahí, pero la idea era de incorporarse en una identidad netamente inglesa. No darles mucho acceso a educación o reconocer sus propias culturas, pero por lo menos reconocerlos como personas, educarlos, ayudarlos. Entonces, estas diferencias en la política se ven en los resultados, en las consecuencias. Entonces, yo he puesto que podemos ver estos perfiles más o menos como una trayectoria del desplazamiento. Que el desplazamiento de idiomas en Europa realmente se llevó a cabo hace siglos, antes de la historia moderna. Todos los países y naciones que están ahí salieron de guerras y conflictos entre muchos grupos y salieron de ahí los alemanes, los ingleses, los daneses, los franceses. Y casi todos los idiomas locales indígenas se han desaparecido o se han convertido en los idiomas modernos, poderosos, dominantes. Y los pocos idiomas que quedan, idiomas minoritarios, son grupos inmigrantes, más recientemente, son grupos despreciados, también inmigrantes, pero tal vez de hace siglos, como los romani, son nómadas. Algunos dicen que vienen de la India, han estado en Europa por siglos, pero siempre se han mantenido como un grupo despreciado, minorizado. Entonces, en Europa podemos ver la consecuencia al final del proceso de desplazamiento. En las Américas y Australia podemos ver el proceso ya en pleno desarrollo, en pleno desplazamiento, debo decir, de que los grupos minoritarios se están comiendo los grupos dominantes, se están desapareciendo en una forma rápida por el contacto, por el poder económico, todos estos beneficios de asimilarse al idioma dominante. Y en África y en Asia, en África vemos que está comenzando el proceso de desplazamiento. Podemos ver que hay muchos idiomas ya vivos, vigorosos, pero también está comenzando el problema del contacto, el problema de que es mejor el inglés que el francés, que es más útil el inglés que el swahili o cualquier otro idioma de amplia comunicación. Y Asia también. Se habían mantenido los idiomas por muchos siglos, pero ya con la comunicación está comenzando. Entonces podemos ver toda la trayectoria de este proceso. Y comienza de nuevo. Ya en Europa, ellos pasaron por todo esto, pero ya están llegando muchos idiomas minoritarios, entonces comienza de nuevo el proceso de cómo incorporar, cómo manejar la diversidad, qué será la política para reconocer todos los idiomas de los grupos que están llegando o
los incorporamos, los asimilamos, los opresionamos, oprimimos y así pueden ver un proceso que sigue a través de los siglos de la historia. No tengo muchos datos para comprobarlo, pero es una manera de pensar sobre esto. Muy bien, ya es hora. Muchas gracias. Vamos a seguir mañana mirando los niveles de la escala.